¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues normalmente cuando tenemos que tenemos una función de x, digamos f de x, es y, ¿verdad? Y igual a f de x. Esta es la función. ¿Cuál es el diferencial de y? Diferencial de y es igual a f' de x por fórmula por diferencial de x. O sea, f' de la variable independiente por el diferencial de la variable independiente. Eso es lo que sabemos en torno a la fórmula de diferenciales. Esto está en la definición de diferencial. Pues ahora lo que vamos a hacer es aproximar, porque estos diferenciales, recuerden que diferencial de x tendiendo a 0 es lo que llamamos de x. Y diferencial de y sale de el delta de y tendiendo a 0. Recuerden que x y y están conectadas mediante esta función. Pero estos serían los dos diferenciales. Lo importante es recordar que los diferenciales son incrementos pequeñísimos. Vean, tiende a 0. O sea, casi 0, pero no 0. El delta y tiende a 0, se vuelve muy pequeñito, ¿sí? Infinitamente pequeño, casi 0, pero no 0. Ese es el diferencial de y, un incremento pequeñísimo de y. Pero no siempre tenemos incrementos tan pequeños. Entonces, si los incrementos no son tan pequeños, podemos ocupar esta aproximación. No fijándose mucho, los incrementos se parecen a los diferenciales por estar suficientemente pequeños. ¿Pero qué es suficientemente pequeño? Bueno, pues es lo que vamos a ver en los ejemplos. Pero esto lo podemos aproximar por delta x y esto lo podemos aproximar por delta y, con lo cual resulta que delta y vean que ahí, como puede que no sean tan pequeños como los diferenciales, entonces para los diferenciales se da la igualdad. Pero cuando usas cosas que no son tan pequeños como los diferenciales, que son, digamos, parecidos, pero no tan pequeños, en ese momento se pierde la igualdad y deja de ser igual para convertirse en aproximadamente igual que f' de x por el delta x. A esto le llaman la fórmula de aproximación con diferenciales. En otros libros le llaman fórmula de aproximación lineal. Fórmula de aproximación lineal, por si te la encuentras en otro libro, es lo mismo que esta fórmula de aproximación con diferenciales. Entonces, este sería el delta y. Y tú dices, bueno, ¿y para qué me sirve? Ojo, los valores exactos serían estos. Le pongo entre comillas exactos porque en métodos numéricos se ve que quizá no sean los valores exactos, pero sí los más aceptados. Entonces, por eso de exactos está en entredicho. Para algunas aplicaciones sí serán los valores exactos, pero para otras aplicaciones no te encuentran los exactos, pero sí los más popularmente aceptados, digamos. Como pi. ¿Cuál es el valor exacto de pi? Pues ahí ponle todas las cifras decimales que lleva pi. Han encontrado millones y millones. ¿Sí? No te lo encuentras, es aproximado. Pero si dices, bueno, voy a tomar como exacto al valor popular de pi. ¿Cuál es el valor popular de pi? Pues 3.1416. O 3.141592, si lo tomas con más decimales, ¿no? Entonces, eso de exacto está en entredicho. Pero lo que sí es que estos valores exactos de la variable independiente, serían x y y. ¿Y cuáles son los valores aproximados?
Para X no tendrías X, tendrías X más un cierto error de aproximación, más un delta X. Y ojo que puede ser más o puede ser menos. Te puedes equivocar de más o de menos. En caso de la Y tiene el valor exacto más menos el delta Y. Recuerden que esto se puede cambiar por F de X, y aquí sería delta F. Ahorita lo estoy manejando con Y. Entonces, este es en la variable independiente. No siempre va a ser X, ¿eh? Así que aclaro de una vez. Por eso digo la que sea la variable independiente y esto es para la variable dependiente. Y así se calculan los errores para funciones. Porque esas funciones pueden representar, esa y igual a f de x puede representar, no sé, el área de un cuadrado, el voltaje en un circuito, en algún punto del circuito, puede ser, no sé, la velocidad de transferencia de datos en TCP/IP, ¿ya? El protocolo de transmisión de datos más popular. ¿Qué sé yo? Pues puede ser, depende de la materia que estés cursando, ¿no? Estás llevando electricidad de magnetismo o termodinámica, etcétera. Pueden cambiar las variables independiente y dependiente. Pueden cambiar. No, no siempre van a ser X y Y, recuerden eso. Entonces, a lo que voy es que no siempre tienes cosas exactas. Casi siempre tienes cosas exactas más una incertidumbre. Esto es lo que en laboratorio se llama incertidumbre o error. En matemáticas le llamamos error. En física o en cuestiones ligadas a laboratorio se le llama incertidumbre, porque puede ser sumado o restado. O sea, el valor exacto más un error o el valor exacto menos un error. Nos podemos equivocar de más o de menos a la hora de medir un valor exacto. Exactos serían así, sin error. Pero ya sabemos que en la realidad siempre hay errores. Errores debidos a los instrumentos de medición y errores también debidos a quien mide, a la persona que mide. Hay errores que se pueden minimizar. Si, por ejemplo, la persona que está haciendo la medición es inexperta, es novato, pues a lo mejor al principio comienza pues tomando unas medidas que ni él solo se cree, ¿no? Ni él se cree. Entonces, pero eso se puede, son errores sistemáticos que puede ir puliendo su técnica de medición y al final resulta que ser muy bueno para medir con tal instrumento. ¿Eh? Entonces, ahí esos errores se pueden minimizar, pero hay errores que no. Pues hay errores que son ya están presentes siempre. Sin embargo, no me voy a meter en toda esa teoría porque eso lo ven en métodos numéricos. En métodos numéricos les van a enseñar que hay errores absolutos, que de hecho son estos delta X y delta y hay errores relativos, hay errores relativos porcentuales, etcétera, etcétera, etcétera. Si le meten probabilidad, pues hay valor esperado de una variable, la esperanza matemática que le llaman, y hay la media, y hay la varianza, la división estándar, bla, bla, bla. Todo eso van a ver en este tipo perdón, de materias o en algunas otras también. No solamente métodos numéricos. Ya depende de. Ustedes no llevan mucho laboratorios en ese sentido, pero seguro se los van a mencionar mínimo en métodos numéricos. Así que ese trabajo se lo dejo a mi colega. Yo nada más paso por encimita ese tema porque quiero ver la aplicación de la fórmula de aproximación con diferenciales. Esta fórmula roja que tengo aquí. Pues ahora pues capturen eso, ahí está la esencia de lo que vamos a ver enseguida. Esa es la parte teórica, por supuesto. Vamos a darle aplicación, pues no práctica en el sentido de a un ejemplo práctico, sino una aplicación matemática, digamos. ¿Ya capturaron esto? Sí. Ok. ¿Para qué nos puede servir esto? Muy fácil. Vamos a dar algunos ejemplos, les digo, más teóricos que prácticos. Pero yo espero que esto les deje bien clara la idea de qué es lo que se hace cuando se ocupa esa fórmula de aproximación con diferenciales. Esos ejemplos. Para que lo ubiquen rápido cuando estudien.
Uso de la fórmula de aproximación con diferenciales. Miren qué horrible salió la letra ahí. Ahí está. 1. Nos pueden pedir calcular cuánto vale, aproximar raíz de 2.01. Todo aquí hay que estar bien atentos a esto que voy a explicar porque puede haber varias maneras de resolver este problema. Es aproximar raíz de 2.01 usando esta teoría de aproximación con diferenciales. Entonces, lo primero, cuando tenemos algo así, yo sé que la función que estamos usando es raíz cuadrada, pero esto que está aquí, lo voy a pensar como raíz de x más delta x. Y puede ser más, puede ser menos. Ese delta x puede ser más o puede ser menos. Identificación. ¿Sí? Como esto en realidad es 2 más 0.01, de aquí me queda claro que la x la podría tomar igual a 2 y el delta x igual a 0.01. A ver, profe, ¿por qué tomó x igual a 2 y delta x igual a 0.01? Pues porque queremos que el delta x sea suficientemente pequeño. Va entrecomillado eso de suficientemente pequeño. Porque algo que es suficientemente pequeño para una persona, a lo mejor no es suficientemente pequeño para otra persona en las aplicaciones de toda esta teoría. ¿Sí? Entonces, delta x escogemos el valor pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, 2 más 0.01, pues la x le tocaría ser el 2, el valor grande, y el delta x el valor pequeño. No es la única manera de expresar el 2.01, de acuerdo, no es la única. Puede haber varias. Para aquellos que están pensando en las diferentes maneras, pues sí. Raíz, bueno, el 2.01 lo podría pensar como, así como lo hicimos, 2 más 0.01, y este sería la x, y este sería el delta x, como lo hicimos. Bueno, como lo hice yo. Pero también podríamos escribir 2.005 más 0.005. ¿Están de acuerdo? Hagan la suma de esto y van a ver que les da 2.01. O sea que sí, el 2.01 se puede partir así, como la suma de 2.005 más este otro. Obviamente que a esto le corresponde ser la x y a esto le corresponde ser el delta x, para quien escogió de esta forma. Vean que no tiene que ser siempre esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque a lo mejor alguien está de quisquilloso y dice, no, 0.01 se me hace que es un valor grande. Para la aplicación que lo vamos a manejar, pues realmente es un valor grande. Ah, bueno, con esto nos cumplimos el capricho de que el delta x salga más pequeño. ¿No te gustó 0.01? Dices que es muy grande todavía. Ah, 0.005, a ver qué pero le pones. Ah, que es muy grande todavía. Ah, bueno, pues puedes reacomodar otra vez. ¿Cómo podríamos reacomodar para que sea todavía más pequeño? Podríamos escoger así. Vamos a ponerlo aquí. Así. ¿Parece? ¿Cuánto habría que sumarle para que el resultado sea 2.01 y no se esté alterando? A ver, me pongo a pensar un poco y a calcular.
¿Cuánto habría que sumarle para que nos dé 2.01? Que por cierto, con 4 decimales es 2.0100. 2.0100. Tal vez eso les sirva para saber cuánto hay que sumarle. Esto, ¿va? ¿No es cierto? Se le debería quitar un 9 al 2, Sí, ¿no, sí, sí, profe? hay que quitarle sí, hay que ponerle un cero más. Perdón. Sí, un cero más. Es lo que estaba pensando, pero sí es un cero más. Ya que lo chequé, ya me di cuenta que no da. 0,0995, ¿ah? Más 5 10 milésimos, ¿están de acuerdo? Ahora sí, pues a este le tocaría hacer la X y a este le tocaría hacer el delta X. Para el que está de quisquilloso, le pareció muy grande, 0.01. Pues ahora le das un ejemplo y le dices, mira, a ver qué pero le pones. El delta X es 0.005, ya es más pequeño que este. No, que todavía no. Ah, bueno, pues lo hacemos más pequeño. ¿Sí? Y no son las únicas opciones. Puedes escoger aquí porque quise que terminara en 5 para que 5 más 5 nos subiera la cifra siguiente a la izquierda. Pero no tiene por qué ser 5 el último número aquí. Ni por qué no está obligado a que sean ceros estos tampoco. ¿Sí? Sin embargo, pues esto es lo más típico en lo que la gente piensa. Entonces, bueno, aclarando que no es la única elección que hay, ¿eh? Puedo tener diferentes valores de x y delta x, pero una vez que escojo x y delta x ya no lo cambio. Entonces ahora lo que tendría que hacer es lo siguiente. Yo tengo la función. ¿Quién sería la función? La función sería raíz de x para que f de la x con error, o sea, f de x más delta x, recuerden que ese delta x lo estamos pensando como error en x, pues sería x más delta x, esto que acabamos de hacer. Y esto que le estoy escribiendo no es nuevo para ustedes. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hecho antes? Cuando estábamos calculando la derivada al principio de la unidad de derivadas, les pedía que calcularan esto porque íbamos a ocuparlo en el límite que me permitía calcular f' de x, primer subtema de la unidad de derivadas, ¿no? O sea que esto no es nuevo, pero ahora lo vamos a adaptar para ocuparlo para esto. Entonces, ¿cuál es la fórmula de diferenciales? Ya una vez entendiendo esto, ¿quién es la fórmula de diferenciales? Tengo que pensar en y en lugar de f de x, calcular su diferencial, la diferencial de y, ayúdenme, sería f' de x por diferencial de x. ¿Pero quién es f'? F', pues es derivada de y con respecto de x. Que sería derivada con respecto de x de la y que es raíz de x. Y así, buscando entre sus fórmulas, ¿cuánto da la derivada de raíz de x con respecto a x? ¿Cuánto da? Busquen, busquen y busquen, no paren de buscar. No me digan que no lo encuentran en su formulario. Si no está en la tabla básica, pues sí está en el formulario ese que les compartí. Bueno, creo que no. Pues obviamente que es 1 entre 2 raíz de x. Esta fórmula no me la acabo de inventar. Ya la conocen. Que no quieran decir nada es otra cosa, pero ya la conocen. Pues esta derivada de f' la voy a poner aquí. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es subir esto. Después los dejo capturar, ¿eh? Ahorita síganme este procedimiento. Sería diferencial de y igual a f', que acabamos de encontrar que es 1 entre 2 por raíz de x y va a quedar multiplicado por el diferencial de x. Ahí están los dos diferenciales comparados. Recuerden que este es factor de proporcionalidad. Si esto fuera, todo esto fuera un 2 de y, sería 2 veces de x.
Ya que el diferencial de y sería grandote, ¿verdad? El doble de tamaño del diferencial de x. Es que los dos son pequeñísimos, profe, sí, pero aun cuando sean pequeños, sigue siendo uno más grande que el otro. Les expliqué esto con la famosa película, ¿verdad? De Querida encogía a los niños. Entonces, tienen dos niños que tienen diferentes edades. Uno es más grandecito que el otro. Cuando los encoge el papá, pues el que era grandecito sigue siendo grandecito y el que era el pequeño, pues sigue siendo pequeño. Eso no cambió, solo que ahora pues son muy diminutos, ¿verdad? Pues eso pasó con estos diferenciales. Los diferenciales son pequeños los dos. El problema es que aún así uno sigue siendo más grande que el otro. Ahora, recuerden, este factor de proporcionalidad no es constante, así que puede cambiar. Hay momentos en que este diferencial de y le va a ganar en tamaño al diferencial de x y hay otros valores de x para los cuales el diferencial de y va a ser más chico que el diferencial de x. O sea que este factor puede valer algo mayor que 1, entonces este es más grande que este otro, o puede ser un valor entre 0 y 1, entonces este es más pequeño que este otro. Incluso pudiera ser negativo. ¿Qué pasa cuando es negativo? Ya lo explicamos. Quiere decir que los incrementos son de diferente signo. Cuando la X aumenta, la Y disminuye. Y viceversa. Cuando la X disminuye, la Y aumenta. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Pero por ahora estamos llegando nada más a esta fórmula de diferencial de Y en términos de diferencial de X. Vamos a usar la fórmula de aproximación diferencial. Para hacerlo, tenemos que cambiar este por su incremento. Este es suficientemente pequeño, este es infinitamente pequeño, ¿eh? Casi cero, pero no cero. Entonces no es lo mismo suficientemente pequeño, entre comillas, a infinitamente pequeño, que es el diferencial. Pero vamos, también por eso la gente se pone quisquillosa. Entonces, esta aproximación va a ser mejor mientras más pequeño sea el delta X que escogimos aquí. Ujú. Entonces, traten de escoger un delta X muy pequeño para que les dé una muy buena aproximación. Ahora, si no estás tan quisquilloso en el plan de quisquilloso, pues escoge un delta X pequeño, relativamente o suficientemente pequeño, y pues confórmate con saber que esa fórmula va a ser una aproximación. Así que pues, aproximaciones pueden ser buenas o malas. Depende cuántos decimales ocupaste, depende de varios factores. Ah, perdón, este diferencial es el diferencial de y el otro es el diferencial de x. Aclarando, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Delta y. Cuando haces este cambio de diferenciales a incrementos, que estos son infinitamente pequeños y estos suficientemente pequeños, se pierde la igualdad. La igualdad nada más se da para estos que son infinitamente pequeños. Entonces, aproximadamente igual, que este es el símbolo. Aproximadamente igual a 1 entre 2 raíz de x, tu x, la x que escogiste, por el delta x que escogiste. Entonces yo, Rubén Vega, escogí x igual a 2, delta x igual a 0.01. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a ocupar esos datos. X igual a 2 para mí, x vale 2 y el delta x vale 0.01. ¿Qué hacer con esos valores? Pues sustituir en la fórmula. ¿Sí? Entonces esto implica que el delta y es aproximadamente igual a 1 entre 2 por la raíz de la x. ¿Quién es mi x? Pues 2 por el delta x. ¿Mi delta x quién fue? 0.01. Y digo mi porque es para mí. Si tú escogiste otros valores de x y delta x, entonces pues, ponle aquí tu valor de x escogido y aquí ponle tu valor de delta x elegido. Pero para mí, ¿cuánto dio esto? Aproximadamente igual a qué. Hagan esta cuenta, por favor. ¿Cuánto les dio?
0.0007, no sé qué más. Según los alumnos del otro grupo fue esto. ¿Cierto o falso? Sí, no recuerdo mal, desde luego, ¿verdad? Cierto. ¿Eh? Cierto es lo que a mí me salió. ¿Sí es? Ujú. ¿O te dio diferente? A mí también me salió eso. Ok, bueno, pues ya somos dos. Pero dos contra el grupo. Falta el grupo que lo valide, a ver. Hagan cuentas porque dejen en paz esas series de Netflix. Sí, me equivoqué, profe, era 3.53 por 10 a la menos 3. Dejan esas series de Netflix a menos que les estén pagando por verlas, ¿no? Y me avisen cuando esté Cobra Kai. Sí. Ahí están. Entonces, este es el error. En error en esa raíz. Al calcular esa raíz, el error que estás cometiendo con esa formulita de diferenciales es este. ¿Qué quiere decir? Aquí tengan mucho cuidado, porque este delta x es el error en la x. Error en x igual a 2, pues es el punto 0,1. Este es el error en la raíz cuadrada ya, que la que me pidieron calcular. Entonces aquí tienen esta información. Antes de que capturen, déjenme hacer las conclusiones adecuadas. ¿Cuáles serían los valores exactos? Pongo entre comillas porque ya dijimos que puede que no sean los exactos, ¿verdad? Sino los más aceptados. Los valores exactos, ¿quiénes Profe, serían? ¿Eh? creo que no está compartiendo pantalla. ¿Ahorita se dejó de compartir? Yo sí lo veo. Sí, se ve. Eh, Sí se ve. no, Yo y también lo veo. no es que no les crea, hace rato nos pasó en el otro grupo que de repente aparentemente me sacó de Teams, pero no me sacó, nada más no me dejó interactuar hasta determinados números de segundos y me volvió a regresar a la reunión y se siguió grabando, es más. Entonces, se hacen unas cosas raras el Teams, quién sabe por qué. No sé, para algunos de momento dejó de compartirse, pues sí pudo haber sido cosa de Teams. Pero ya estamos otra vez, ¿verdad? ¿Todos? Estamos de vuelta ya, todos ven la pizarra. Sí se ve, profe. Sí, profe. Ok, entonces, los valores exactos son x igual a 2 y y igual a raíz de 2. ¿Por qué? Porque y es igual a f de x, y es igual a raíz de x, ¿se acuerdan? Entonces vean, si ya sé cuánto vale la x, entonces y vale raíz de x. Por lo tanto, los valores exactos serían 2, obviamente, que no hay nada que hacerle, pero este sería 1.414213.6, porque ya me lo sé. ¿Eh? Porque ya me lo sé, si no me lo supiera, es como decirte, ¿cuánto vale pi? Si no te lo sabes, pues no puedes decir, a ver, pi con 10 decimales. Pues ni el profe. Todo el mundo estamos pensando en el valor más popular, 3.1416, ¿no? O 3.141592, que algunos se lo aprenden con 6 cifras decimales. Pero ya con 10 cifras decimales, pues todos le pensaríamos, ¿no? Aunque de repente me encuentro con alumnos que sí tienen esa habilidad de recordar cierto número de decimales para ciertas cantidades típicas. Pero pues, no se preocupen. ¿Cuáles son los valores aproximados? O sea, con error, pues. Pues son x más delta x
¿Qué sería? 2 más 0.01, así los escogí yo, o sea, el 2.01. ¿Y cuánto vale y? Y sería la raíz cuadrada. Bueno, sería, perdón, y más delta y. Y más delta y. Vamos a ponerlo así, directo. Estoy poniendo un igual y eso hace que se confunda. Siempre cometemos abusos, ¿verdad?, del lenguaje. Entonces, y más delta y más su respectivo error. ¿Quién es y? Raíz de 2 más delta y. ¿Quién es delta y? Lo que vamos a encontrar es este valor. Pero ya dijimos cuánto vale raíz de 2. 1.4142. 13,6. Y esto es aprox, ¿eh? Esto es aproximadamente. Esto es aproximadamente. Aquí hay que sumarle el punto 003535. Díganme cuánto da esa suma. Y esto, por supuesto, es aprox. Es aproximadamente igual. 1.414567. ¿Están de acuerdo en eso? Yo sí. Este ya es el valor de la y con error. O sea, estamos calculando esto. Estamos calculando que la raíz de 2.01 con esta teoría, de aproximación con diferenciales, es 1.41456567. Ahora, ayúdenme, calculadora en mano, ¿cuánto es raíz cuadrada de 2.01 en la calculadora? Que podríamos tomarlo como el valor exacto con el cual contrastar. Y aquí le puedo poner igual, porque no estoy haciendo aproximación. Ahí sí ya es. 1.417744. 1.4147. 77. A ver otra vez. 47, 77. 4177. 45 ya redondeados. A ver, ya no te entendí. ¿Es 1.41 y luego otro 41? No, 77 y luego 45. Ok, ahí está. Entonces, comparen el exacto con el aproximado. ¿Les parece buena aproximación? ¿Les parecería buena aproximación? Tal vez no, ¿verdad? ¿Cuántas cifras coinciden? 3. Decimales, pues nada más 2. El 4 y el 1, ¿verdad? Digamos que sería buena aproximación hasta centésimos. Si quieres mejor aproximación, ya sabes qué hacer. Escoger que el delta X sea más pequeño. Y otra cosa que no les aclaré, que el delta X lo puedes escoger también negativo. Para aquellos que están pensando en que si el delta X lo pueden tomar negativo, claro que sí. Vean que otra opción de las que mencioné, otra opción sería esta. Si estás encaprichado con delta X negativo, podríamos poner, bueno, pero no tan mal dibujada esta flecha. ¿Qué tal que dices, no, sabes qué? Yo voy a tomar el 2.0 15 menos 0.005. ¿Están de acuerdo? Este sería el X y este sería el delta X. Verifiquen que da la sumatoria, la suma da 2.01. Validen eso. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Entonces, moraleja,
Habrá algunos que escojan cierto delta X, que puede ser positivo, pero también puede haber otros que escojan otra delta X que sea negativo. Eso sí, sus X van a ser diferentes. No es lo mismo tomar un delta X positivo que tomar un delta X negativo. Las X no son las mismas, ¿eh? Y se puede hacer para el mismo problema de las dos formas, profe, tomar en una ocasión el delta X positivo y en otra ocasión el delta X negativo. Claro que sí, porque acuérdense que en la aproximación o nos pasamos de la cantidad o nos falta para llegar a la cantidad. O sea, podemos calcular de más o de menos. Cuando medimos también, si medimos temperatura corporal, ahorita que entras a algún centro comercial, y bueno, que luego ni tienen pilas, ¿verdad? Pero está el sensor, el aparato este que mide la temperatura, que te dice que tienes, no sé, 36.5, ¿no? Pues anda bien el muchacho. ¿Sí? Pero pues obviamente tiene un error, que fueran tan precisos. Ni los de contacto corporal son tan precisos, menos los que están a distancia, ¿verdad? Entonces, pues puede ser que no sean los 36.5, que a lo mejor te dio de más. Realmente tu temperatura real puede ser de 36.4 y ya tiene un errorcito ahí de 0.1. ¿Sí? Te dijo 36.5 cuando en realidad tu temperatura es más baja, es 36.4. O al revés, te dijo 36.5 y ya andas en 36.6. Temperatura real está por arriba de lo que te dijo el medidor, el sensor. Entonces, puede equivocarse a favor o en contra, pues. O sea, calcula de más o calcula de menos. Esto es lo que pasa en teoría de errores, cosa que van a ver en métodos numéricos. De hecho, es la primera unidad del programa de métodos numéricos, conocer los errores absolutos, relativos y relativos conceptuales. Pues aquí les adelanto al final, parte del final de la película, estos delta X que estamos viendo se les llama, y los delta Y se les llama errores absolutos. El delta X es el error absoluto en la X y el delta Y es el error absoluto en delta Y. Pero déjenlo como simple comentario cultural. Ahorita no es trascendente para lo que estamos haciendo. Pero quise comentarles que, pues sí, pudiera darse el caso de que algunos escojan una cierta X y un delta X negativo. Nosotros no lo hicimos con negativo, pues porque no quisimos, pero pudimos haberlo hecho. Obviamente no hay que hacer nada más una vez, una sola cosa, ¿verdad? Ya de las demás opciones que se encarguen los demás, cada quien que intente una diferente. Por eso que también es difícil que todos escojan exactamente el mismo delta X, ¿no? Aunque por popularidad, pues casi siempre escogemos la parte decimal que tenga el número al que le queremos calcular una función. Pero les digo, eso ya es porque todos andamos de copiones tomando la misma elección. Pero la verdad es que si somos independientes de pensamiento, pues cada quien debería tomar su propio delta X. Capturen esto, por favor. Esa parte hasta ahí. Capturen para este problema. Espero que haya quedado claro. No me preguntan nada. Yo supongo que estoy explicando de maravilla. Supongo mal. Pues dime, porque no me entero. Si no me dices. Listo, ¿ya capturaron hasta ahí? Pues ahora, después de desconectar y conectar el mouse, no sé por qué me está haciendo esto. Creo que ya anda mal el cable. ¿Qué virus no es? Entonces, bueno, ahora capturen esta segunda parte. Entonces, esa es la manera de calcular. Y así se los están preguntando en la tarea. Revisen la tarea y van a ver que sí. Bueno, yo estoy suponiendo que ya está visible. ¿Ya les hicieron visible la tarea? Bueno, ¿Qué preguntó, profe? que si ya está visible la tarea, las dos tareas. Ah, déjame checar.
Sí, a mí ya me aparecen visibles. Sí, ya, profe, ya están. Ok. Bueno, supongo que ya entendieron esto. Vamos a ver qué tanto se entendió. Lo vamos a hacer entre todos. Ya después les dejo uno completamente solo a ustedes. Pero el ejemplo que quiero plantear ahora es este. Otra vez hice una letra horrible. Muy lento esto. Ejemplo. Aproximar o llevaba numeración, ya ni me acuerdo. Si llevo numeración, ya nada más le pongo el número. Sí, lleva numeración, perdón. Vamos a ver, este es el número 2. Este es el número 2. Es que ya había borrado todo. Qué tontería hice. Que no escoge este, quiere borrar todo el lienzo. No. Bueno, ahí la llevo, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Es el ejemplo número 2. Aproximar. En radianes, modo radianes de la calculadora. Seno de 21.35 grados. ¿Cómo aproximarías eso? Entonces hay que plantearse, obviamente la función f de x será seno de x, pero esto que está aquí tenemos que plantear bien. Entonces f de x sería seno de x, pero lo que realmente tenemos es f de x más delta x, que es seno de x más delta x. ¿Quién sería x y quién sería delta x? Pues el 21.35, estoy pensando ¿cómo? Estoy pensando como cuánto. Podrías pensarlo como 21.3 más 0.05 grados. ¿Estamos bien? Ahora, les diré, siempre queremos que esta cantidad sea pequeña, suficientemente pequeña. Pude haber puesto 21 más 0.35, sí, pero el 0.35 se antoja que es todavía muy grande. Pero de que se puede, se puede. Ahora, no te quejes si la aproximación sale de plano muy malo. Si quieres una aproximación decente, pues trata de hacer esto. Trata de pensar en la última cifra y pon el punto decimal, luego ceros y luego la última cifra. ¿Sí? Así es como fue como elegí esto. Esta es una receta práctica que te puedo dar mientras no ves métodos numéricos. Ya que veas métodos numéricos, se te va a quitar el miedo y vas a decidir por tu propia cuenta y no estar sujeto a las recomendaciones que yo haga. Entonces, para mí, esto fue la X. Para mí, esto fue el delta X. Que el delta X salió positivo, pues qué bueno. ¿Pudo haber salido negativo? Sí, yo puedo hacer acomodos aquí para que me dé un delta X pequeño y negativo. Total, ya tengo esa información. Sin embargo, aquí
¿cómo nos va a quedar esta expresión? Pues cambio la y, escribo y en lugar de f de x. Sería así. ¿Para qué, profe? Pues para encontrar los diferenciales primero y después poder aproximar cambiando a los deltas, los incrementos. Entonces ahorita vamos a calcular diferenciales. Ustedes me van a ayudar a calcular diferenciales porque se supone que tengo expertos en eso. ¿Cuánto vale el diferencial de y? Pues hago el diferencial de cada lado. Este sería el diferencial de y esto sería la derivada por diferencial de x. ¿Cuánto vale la derivada? Ayúdenme. Lo puedo anotar así o lo puedo anotar así, como gusten. ¿Cuánto es? Coseno de X. Pues este es de las de receta fácil, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto nos da un coseno de x. Acabo de encontrar entonces que f' de x y no tuve más que consultar la tabla. Muy fácil esta derivada. No siempre va a ser así, ¿eh? A veces sí tendrás que calcular con regla de la cadena. Entonces, esta f de x, voy a venir, la voy a poner aquí exactamente. Esto nos conduce a que diferencial de y va a ser igual a coseno de x por diferencial de x. Y esta es mi fórmula de diferencial, pero no es la aproximación. Para tener aproximación tengo que cambiar los diferenciales de x y de y, debo cambiarlos por delta x y delta y respectivamente. Entonces aquí es donde platico que voy a cambiar esto por su incremento asociado, ¿eh? Entonces este lo cambio por delta y este lo cambio por delta x. En ese momento se pierde la igualdad, desgraciadamente. Por andar haciendo aproximaciones, pues ya no tengo la igualdad, por eso digo aproximadamente igual. Así que nos va a quedar delta y aproximadamente igual a coseno de x por diferencial de x. ¿Todo por qué? Porque los diferenciales sí son cantidades pequeñísimas, infinitamente pequeñas, casi cero, pero no cero. En cambio, los deltas no son tan pequeños como los diferenciales. Por eso es que se pierde la igualdad. La igualdad se da para cantidades infinitamente pequeñas, para los incrementos tan pequeñísimos que son casi cero, pero no cero. Sin embargo, si tengo algo que no es tan pequeñito, entonces usaré los incrementos y uso el símbolo de aproximadamente igual. Si el igual deformado se convierte en aproximadamente igual. Y ahora pues usar los datos. ¿Quién fue mi x? ¿Quién fue mi delta x? Ni modo que no sepa, pues yo lo escogí. Entonces x para mí fue, dijimos, y ya escribo ahí arriba. Mi x fue 21.3 y mi delta x fue 0.05. Es así, tal cual. Lo tengo que anotar. Para mí, x igual a 21.3 grados y mi delta x fue de 0.05 grados, 5 centésimos de grado de transportador, para el ángulo. Me ando peleando con el mouse, haciendo lo que me da la gana. Voy haciendo garabatos feos. Ahí está. Entonces, ¿a qué nos conduce esto? Ojo que es aproximadamente igual, ¿eh? Entonces, el delta y es aproximadamente igual al coseno de la x, que para mí vale 21.3 grados. Modo grados de la calculadora, por favor, porque si no se van a equivocar. Si está en radianes y no lo han cambiado grados, háganlo. Para este ejemplo. Ya después lo regresan a radianes, que es por default. Delta x, ¿quién fue? Lo escogí que fuera 0.05 grados. Échenme la mano, ¿cuánto da esa cuenta en la calculadora?
Modo grados de la calculadora, por favor. Con esto acabamos el día de hoy. Cero punto cero 0.04723. A mí me da diferente. 0.000811305. Primero calculen el coseno de 21.3 grados. A lo que resulta lo multiplican por ese valor que es 0.05 grados. ¿Vale? Que no tengan problemas. ¿Quién la calcula? Aquí en el programita este que usé para calcular, dice que da 0 punto, luego 3 ceros, luego un 813.05. Bueno, tiene más decimales, pero así dio. Díganme si está en lo correcto esto. Porque a lo mejor lo está calculando en radianes, ¿eh? Puede ser. Le puse ahí grados, pero quién sabe. Calculadora, ¿dónde quedó? Acá está. Vienen las últimas también. A mí me da diferente, profe. Me da 0.93. A ver, vamos a ver. 21.3 grados. Está el modo grados. Modo 1. Grado 21.3. Coseno de 21.3, ¿cuánto da? Eso da 0.9316, el puro coseno de 21.3. Ahora multiplíquenlo por 0.05, o sea, por 5 centésimos. Y da 0.04658. Sí. Pues veo que el programita no detectó los grados. Tomó en radianes, yo creo. Entonces aquí sería 0.04658. Compárenlo con el valor. Bueno, lo dejamos así, ya mañana continuamos. Que no quiero que lo regañen en la otra clase. Si le dejamos. Capturen hasta ahí todo lo que tenemos. Ya mañana lo terminamos. Tengan muy buena tarde, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, luego. maestro, igualmente. Gracias, buenas tardes. Buena tarde.